Muy bien, entonces la glucosa, el valor normal de 70 hasta 100, vamos a poner miligramos por decilitro. Bien, perfecto. Lo que vamos a ver hoy día, Jim, es corrección de electrolitos y glucosa. Muy bien, esta ya es la parte después de lo que ya habíamos visto de la hidratación, ¿no? Es importante que hoy sepamos cómo corregir sodio y cómo corregir la glucosa, porque alguna vez, le comentaba, nos va a tocar ver a esos pacientes con sodios bajos y con glucosas bajas, principalmente. Entonces, hoy vamos a corregir estas dos patologías que se llaman una hiponatremia y la otra que se llama la hipoglicemia. Muy bien, pero para eso necesitamos primero saber cuánto es el valor normal, porque para hacer el diagnóstico de cualquiera de estas dos voy a necesitar tener el valor, y de acuerdo al valor también vamos a ver cómo se manifiesta en la clínica, o sea, cómo es un paciente con estos dos trastornos. Muy bien, si ustedes se acuerdan de la parte de la teoría, en realidad nosotros en la teoría habíamos revisado 4 trastornos, del sodio y del potasio, ¿no? Las hiponatremias, sodios bajos, y el contrario, ¿no? Las hipernatremias, que son los sodios elevados. También con relación al potasio, las hipocalemias, que son las que tienen un potasio bajo, y las hipercalemias, que son las que tienen un potasio alto. Pero nos referimos a bajos y altos con relación al número en el que nos sale el laboratorio. Muy bien. Y la glicemia va a ser también hiperglicemia mayor a 100 y hipoglicemia menor a 70. Bien, en realidad para nosotros la vamos a definir como menor a 60. Bien. La parte de hiperglicemia en realidad es una diabetes. ¿No ve? Todo lo que sea hiperglicemia ya entra dentro de esa enfermedad metabólica que se llama la diabetes. Muy bien. Esa diabetes nosotros hoy no la vamos a ver. Muy bien, pero vamos a ver el contrario de la diabetes. Muy bien, que es la hipoglicemia. Muy bien, entonces vamos a empezar viendo lo que es la hiponatremia. Muy bien. Y la hiponatremia es todo ese sodio en sangre que tiene un valor menor a 4, 135. Muy bien, esa es la hiponatremia. Perfecto, si nosotros le pedimos un laboratorio a un paciente y nos sale un ionograma con un valor de sodio menor a 135, entonces esa es una hiponatremia. Bien, pero por ahí nos toca ir a la provincia o por ahí nos toca estar en un lugar donde no tenemos ionograma. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que este paciente está haciendo una hiponatremia? ¿Qué cosas en la clínica va a tener un paciente que nos diga, ah, no, parece que esto es una hiponatremia? ¿Qué va a tener? Y para eso vamos a tener que recordar qué es el sodio. De ahí vamos a empezar tratando de darle relación a que si el sodio está bajo, ¿qué podría provocar en el paciente? ¿A ver? Entonces, el sodio es un electrolito. Muy bien. Este electrolito, ¿en dónde tiene sus particularidades? ¿Cuál es su función del sodio? ¿En qué interviene? En el paso de líquidos de extracelular, que se donde está principalmente a intracelular. Ya. Mantiene la presión arterial. Muy bien. ¿Qué más? Esas dos funciones son muy importantes, sí, pero tiene una que todavía es más importante. Esa función es tan importante que de hecho la clínica que tiene este paciente es consecuencia de esa pérdida de función. Y seguramente esta función la hemos revisado, pero cuando veíamos fisiología. ¿No? Cuando veíamos fisiología hace muchos años atrás, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerda alguien por lo menos así hacia sus palabras, porque no importa en términos de los libros, pero qué entienden por potencial de acción?
¿Qué se acuerdan de ese potencial de acción que les enseñaron en fisiología? Cuando nos dicen potencial de acción, lo que se me tiene que venir a la cabeza es algo de la célula, porque esto está relacionado a la célula. Pero cuando nos decían potencial de acción se refiere a la carga eléctrica que tiene la célula, porque la célula, si necesita mandar una información, necesita tener una energía eléctrica que le permita pasar la información. Muy bien, así es como se comunican las células principalmente. ¿Y quiénes son las que tienen mayor potencial de acción? ¿O quiénes son las que tienen esa capacidad de comunicarse todo el tiempo? Si hablamos de las células de todo nuestro cuerpo, las neuronas son esas células que todo el tiempo se están comunicando, que mandan información, y nosotros esa información de neurona a neurona, ¿cómo se llama? Sinapsis. Bueno, pero para que suceda eso, ¿qué pasa? Para que suceda esa comunicación, la célula se tiene que cargar eléctricamente. Y para que se cargue eléctricamente, el electrolito responsable de eso se llama sodio. Bien, ustedes se acuerdan que para que haya un potencial de acción, tiene que entrar algo dentro de la célula y salir algo de la célula. Es lo que decía Jim, cuando hay un movimiento de electrolitos. ¿Cuál es la finalidad de ese movimiento? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué el sodio tiene que ingresar dentro de la célula? Para darle esa negatividad, cargarle de energía eléctrica. Bien. Ustedes, si se acuerdan de neurología, ¿qué es lo que sucede con el paciente que tiene epilepsia o la crisis convulsiva? ¿Por qué tiene eso el paciente? Hay como, se puede decir, es como un cortocircuito, una parte neuronal. Hay un cortocircuito neuronal, ¿no? más o menos. Más o menos, sí. Pero ¿qué es lo que sucede en realidad? Deficiencia de sodio. No, sería lo contrario. No sería lo contrario, porque hay una hiperexcitabilidad. Creo que el aumento de sodio. ¿Aumento de sodio en dónde? En la sangre, dentro de la célula, ¿dónde va a haber aumento de sodio? Sería dentro de la célula. Es muy... O sea, para que la neurona pueda mantener su actividad eléctrica, tiene que cargarse de sodio. Así genera la descarga eléctrica para lo que hagamos. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede en la epilepsia? En la epilepsia, esa neurona todo el tiempo se mantiene eléctricamente cargada. Y eso nosotros la conocemos con un término. Ese término se llama la hiperexcitabilidad. O sea, la neurona todo el tiempo está hiperexcitada, excitable. Muy bien. ¿Y eso es por qué? Porque el sodio está todo el tiempo dentro de la célula, no deja que se repolarice, o sea, que se normalice. Muy bien. Entonces, esa neurona que está hipercargada de sodio, genera el aumento de un neurotransmisor. Ese neurotransmisor, si ustedes se acuerdan de la epilepsia o de la crisis epiléptica, se llama, que provoca la contracción muscular, glutamato. El glutamato es ese neurotransmisor que la neurona no puede dejar de producir porque todo el tiempo está excitada. Y como todo el tiempo está excitada, no puede tampoco producir el que inhibe eso. Y el que inhibe eso se llama el GABA, si se acuerdan. El GABA, el ácido gamma-aminobutírico, ese es el que frena que no se hiperexcite tampoco la neurona. Esto es algo muy relacionado a la parte de bioquímica, pero es necesario que lo entienda, porque en base a eso es el tratamiento. Bien, en base a eso es el tratamiento. ¿Qué le dan a ustedes al paciente que tiene epilepsia? ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de la epilepsia o de la crisis convulsiva? Si nos llega ahorita aquí un niñito o un adulto, pongámosle cualquiera de los dos, porque esto es lo mismo, si nos llega convulsionando, se está sacudiendo, tiene movimientos tónico-clónicos, y el paciente nos refiere, o la familia, que es epiléptico,
no vamos a buscar causas, ya sabemos por qué le está dando el ataque, ¿no? Epilepsia. ¿Qué vamos a hacer en el tratamiento farmacológico de ese paciente? ¿Qué le vamos a colocar? ¿Qué tenemos que dar? Entiende que los primeros cuidados generales, ¿cuáles son? Posicionarlo y darle oxígeno. Porque con cada vez que esa neurona se está hiperexcitando, no se está oxigenando, y puede provocar eso isquemia de las neuronas. Si una neurona se muere, ¿se puede regenerar? No. Hasta ahora no hay la neuroplasticidad todavía, solamente la tienen los pediátricos hasta cierta edad. Pero a partir de después de eso, adultos, cada neurona que muere no se recupera. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tratamiento le damos? Ya le colocamos en posición de cúbito lateral, le retiramos la vía aérea, o sea, controlamos la vía aérea, le pusimos oxígeno, pero tengo que cortar la convulsión. ¿Cómo voy a cortar eso? ¿Qué se acuerdan de lo que ustedes han visto en neurología? Porque se puede utilizar en los antiepilépticos, hay muchísimos antiepilépticos, pero para las emergencias solo utilizamos principalmente dos. Los dos son clave para utilizarlos en un paciente con crisis epiléptica. ¿Y cuáles son esos dos? ¿Se acuerdan? Yo les voy a ayudar con uno y el otro me tienen que decir. Ya. Traten de recordar. Ese uno que utilizamos está relacionado a que potencia el efecto de esos neurotransmisores que acabamos de hablar. Entre esos, ¿cuál habíamos dicho que era el excitador? Glutamato. Y el que inhibía eso, o el relajador, es el GABA. ¿Bien? Utilizamos uno que es asociado al GABA, potencia el efecto de los GABA. Y recibe el nombre farmacológico de benzodiazepinas. Bien, las benzodiazepinas son agonistas de los GABA, o sea, relajados. Exacto. Ahí entra el diazepam, entra el lorazepam, entra el clonazepam, entran muchos, todos los PAMs, para que no me acuerde, para que no me olvide nunca, los PAMs. Pero ¿por qué utilizamos esos en el paciente que se está sacudiendo? Porque ¿qué hace el que se sacude? El que se sacude no solo está saltando, ¿qué otra cosa tiene? Está contraído. Si ustedes van a ver al epiléptico, en realidad hace esto, pero ustedes van a querer mover el brazo o mover la pierna y está hipertónico, bien, tiene una fuerza muscular descontrolada, por eso tiene hipertónico. Por eso la crisis, ¿cómo se llama? Tónico-clónica. Por eso el clonos es la sacudida, pero la tónica es la hipertonía muscular. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Relajar eso, porque si está contraído va a ser fácil que yo pueda moverlo, va a ser fácil que le pueda poner un suero. No, es completamente difícil. Yo tengo que cosa hacer que se relaje, ¿qué? Se relaje, se ponga flácido, y eso lo hago con la benzodiazepina. ¿Bien? Esa benzodiazepina, para que nunca se olviden, la que se utiliza sí o sí siempre en la crisis convulsiva es el diazepam. ¿Bien? Diazepam, sea adulto o sea niño. El diazepam solamente en pediatría tiene dosis, que eso lo vamos a ver más allá cuando veamos crisis epilépticas, pero en el adulto ustedes ya saben que tienen que utilizar igual diazepam. De todo eso, ¿cuál cree que es la importancia más productiva que tiene el utilizar diazepam? ¿Por qué lo utilizamos más que todo? Ya le estamos dando como que orientación. Decimos es porque es un relajante muscular, por eso lo estamos dando. Y lo que el paciente tiene es hipertonía, está contraído. ¿Qué músculo creen que es el que principalmente yo tengo que relajar? El músculo cardíaco. El cardíaco. Podría decirlo. No. Podría estar, pero tal vez el cardíaco no tiene tanta relación con la parte neurológica, ¿no?
porque ese tiene su propio sistema eléctrico. Pero, ¿qué otro músculo es aquí importante que tengo que yo relajarlo? Porque si se contrae tanto, podría provocar que el paciente no respire. Diafragma. Muy bien, porque si el diafragma se paraliza, se contrae, el paciente no puede respirar. Por eso mueren los epilépticos, porque el diafragma se paraliza. Muy bien. Entonces yo lo que hago con el relajante muscular es hacer que ese diafragma no se paralice, se relaje. Pero relajarlo también en extremo va a hacer que él no pueda tampoco respirar. Por eso le pongo oxígeno, para tratar de que no solo nutrir las células neuronales, sino también darle un soporte a ese diafragma que está apenas pudiendo contraerse. Doctor, ¿y todo eso es después de que ya pasó la crisis epiléptica o se le aplica? Yo supongo que si le doy oxígeno en plena crisis se puede salir, mover en este caso, ¿no? ¿Es después o durante? El uso del diazepam Después. es inmediatamente lo llega. O sea, si el paciente no llega con las crisis tónico-clónicas, ese rato tenemos que colocarle El diazepam. oxígeno igual. También todo. O sea, al mismo tiempo que yo coloco el diazepam, le tengo que colocar el oxígeno. Muy bien, esos dos son al mismo tiempo. Y el por qué utilizar el oxígeno, él ya lo estamos explicando. Porque el diazepam va a evitar que se paralice el diafragma, pero también lo puede hacer dormir mucho al diafragma. O sea, hace el efecto de las dos cosas. Yo prefiero que se duerma el diafragma un poquito más, porque me es más perjudicial que se paralice. Porque si se paraliza el diafragma, ahí estamos fregados. Tenemos que darle oxigenación por otra vía, intubarlo, más difícil. ¿Bien? Entonces, por eso le doy el oxígeno. ¿Bien? Pero hasta ahí que estamos viendo solamente la relajación. ¿Qué otro fármaco tenemos que darle al paciente? Que este fármaco en realidad es el que va a controlar la epilepsia, el controlador de la epilepsia. Porque el que estamos dando ahorita, el diazepam, está dentro de los antiepilépticos. Si se acuerdan, las benzodiazepinas están ahí. Pero este no va a provocar la detención de esa hiperexcitabilidad. Lo único que está haciendo el diazepam es potenciar al relajador muscular, pero no está frenando la excitación de la neurona. ¿Y por qué se estaba excitando la neurona? Porque hay un exceso de Vamos a decir porque está hiperexcitado por el exceso de sodio que tiene dentro de su celularidad. Entonces le tendríamos que dar algo que saque ese sodio de la célula, o Antes que sacarlo, yo preferiría que ya no entre. un bloqueo de Bloquear la entrada del sodio. Hacer algo que cosa bloquee que el sodio ingrese dentro de la célula. Porque lo que está entrando, el exceso de lo que está entrando, está haciendo que esa neurona esté todo el tiempo excitada. Muy bien. Y habíamos tenido un medicamento que sí hace eso. Inhibe los canales de sodio. Es un bloqueador de la puerta de sodio. Y no deja que el sodio ingrese dentro de la célula. Así la célula detiene esa hiperexcitación. Y ese fármaco, que lo conocemos todos, yo creo que ustedes también se acuerdan, pero lo que no se estaban acordando era cómo acciona, porque todo el tiempo lo utilizamos cuando llega un paciente con saturina. Y ese se llama fenitoína. Bien, fenitoína. La fenitoína es un inhibidor exclusivo de los canales de sodio. Bien. Es el único que podemos administrar por una vía parenteral. O sea, si el paciente llega convulsionando, eso yo le puedo poner endovenoso. Y así, ¿qué pasa? El sodio ya no ingresa a la célula. Si el sodio ya no ingresa a la célula, esa neurona se queda tranquila, ya no produce el glutamato. Bien.
Y el GABA ya va a estar controlando que ese glutamato que se formó tampoco sea exagerado. Hay otros antiepilépticos que lo que hacen es detener al glutamato, pero también lo detienen al sodio. Uno de esos, que tal vez es el que más se acuerda, es el valproato o el ácido valproico. Se usa muchísimo para las epilepsias. Ese frena el glutamato y frena la entrada de sodio. Muy bien. Bueno, ahí nos hemos desviado mucho del trastorno del sodio, pero para que ustedes me entiendan, así es más o menos lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un paciente que tiene convulsión? ¿Qué está entrando? Mucho sodio, ¿a dónde? Dentro de la célula. ¿Y qué pasa con ese sodio que está fuera de la célula? Empieza a que, si tenía un valor fuera de la célula, ¿de cuánto? 135, 145. Empieza a descender, desciende ese sodio. ¿Y cómo se llama cuando desciende ese sodio? Hiponatremia. Entonces, ¿qué va a provocar la hiponatremia en el paciente? ¿Qué va a provocar? Si está entrando a la célula y está bajando en la sangre, ¿qué le va a provocar al paciente? ¿Qué pasa cuando el sodio entra dentro de la célula? Va a tener problemas neurológicos. Y lo que va a tener la hiponatremia principalmente son convulsiones. Muy bien. Que si aparecen, ya me tienen que hacer pensar que ese sodio está bajo, muy bajo. Muy bien. Cuando está muy bajo el sodio, entonces se carga y se polariza más la neurona, más. Entonces hace que el paciente empiece a sacudirse. Muy bien. Pero es por eso. Es por esto. Ahí no quiere decir que yo le voy a dar el tratamiento, algo que bloquee la entrada de sodio. Ahí nosotros que tenemos que darle lo que le está faltando al paciente, sodio. Porque la epilepsia es otra cosa. En la epilepsia, la causa de por qué se produce generalmente es genética, ¿no? Es familiar, o a veces por algunas otras enfermedades puede presentar la epilepsia, pero esta es otra. ¿Muy bien? Entonces el paciente va a tener convulsiones como la cosa más grave que puede llegar a tener, pero también puede tener desorientación, pueden tener falta de respuesta, y Glasgow se va a ir modificando. ¿Bien? Muy bien, entonces ya sabemos que el tratamiento, ¿cuál va a ser? Darle sodio. Tenemos que darle sodio. ¿Bien? ¿Cuáles son las causas de hiponatremia? ¿Por qué se produce la hiponatremia? Vamos a decir por lo menos dos causas. ¿Por qué el sodio baja del cuerpo? Hay muchas causas que pueden provocar hiponatremia. Si ustedes se acuerdan de la teoría, hay una tabla grande que dice las hiponatremias se pueden clasificar de acuerdo a la osmolaridad, normal, baja, reducida. Pero nosotros vamos a hablar siempre de la osmolaridad reducida, donde en realidad lo que se pierde es líquidos, ¿no? ¿Y cuáles son las causas que pueden provocar que nosotros tengamos hiponatremia? ¿Cuáles pueden ser? Y tienen que ser causas donde se pierde el sodio. ¿Y dónde se pierde el sodio? Deshidratación, Muy bien. La causa más frecuente de hiponatremia es la deshidratación. ¿Y la causa más frecuente de deshidratación cuál es? ¿Cuál es la causa más frecuente de deshidratación? Es las diarreas. Las diarreas, que son pérdidas de volumen, provocan deshidratación. La deshidratación, eso tiene que quedar claro, no solo es perder agua, de hecho también se pierden los electrolitos.
Y por la diarrea se puede perder bastante sodio. Entonces, ahora tenemos que ir tratando de armar a un paciente. Vamos a ir armando un paciente. Si nos llega a nosotros, a ustedes les va a llegar más adelante. Cuando hagan el internado de las guardias, le llega un paciente con diarrea de hartos días de evolución. Pónganle de 5 días de evolución de diarrea, que las últimas diarreas ya eran más o menos, que te digo yo, unas 20 por día, 20 deposiciones por día, más vómitos, más fiebre, y el paciente llega deshidratado. Bien, ustedes hacen su clasificación de la deshidratación y evidentemente es una deshidratación grave. Bien, tiene un relleno capilar mayor a 5 segundos, tiene pliegue positivo, tiene taquicardia, la presión arterial está todavía normal, no ha orinado casi en 12 horas y está somnoliento. Muy bien, todo eso es deshidratación grave por la clínica. Bien, si le hacemos peso, tiene un porcentaje de peso perdido mayor al 10%. ¿Cómo se clasifica? Grave. Hasta ahí muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Plan de rehidratación tipo Muy C. bien, tipo C. Perfecto. Durante el momento en que vos le estás aplicando el plan de hidratación C, la primera hora, el paciente empieza a convulsionar. Muy bien, empieza a tener sacudidas, movimientos tónico-clónicos, más desvío de la mirada, más relajación de esfínteres, más hipertonía muscular. ¿Qué podría estar pasando con este paciente? ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos que pensar? Que tiene una hiponatremia, en este caso por la clínica que viene a hacer las convulsiones. Yo tendría que ir pensando, entonces hay trabajando sensorio. Ya. En ese caso, doctor, me guiaría más por la clínica porque no me daría tiempo de hacer el laboratorio, o ya en la consulta le pedí el laboratorio. No nos ha llegado, digamos, si nos llega por la emergencia, no vamos a poder verlo por la consulta. Vamos a tener que ir a verlo en la emergencia y te digo, o sea, estaba empezando tu plan C, tardaron unos 10 a 15 minutos, pero el paciente empezó a tener convulsión, que no la tuvo nunca, ¿no? Recién la está teniendo y no tiene fiebre. Entonces, ahí estoy pensando causas de convulsiones. ¿Cuáles pueden ser las causas de convulsiones? Voy a pensar entonces en el sodio. ¿Qué tendría que priorizar pedirle en el laboratorio? Un ionograma. Es muy bien, un ionograma. El ionograma puede tardar en salir. ¿Cuánto tarda? ¿Media hora o una hora? Pero hay otra prueba que sí puede medirte los electrolitos y lo hace rápido. Y esa prueba se llama, aparte de medir los electrolitos, también te puede medir pH, te puede medir bicarbonato y te puede medir la PCO2. Eso sale en 5 minutos. Y también mide electrolitos, porque mide un anión que utiliza el sodio para poderse calcular. ¿Cómo se llama esa prueba? Que ustedes la van a tomar. Sí, se me ha ido. Es arterial. Para gases arteriales era Gases arteriales, tiene un nombre esa prueba, ¿no? Se me ha ido. Sí sé cuál es, pero se me ha ido el nombre ahorita. La gasometría. Eso, bien. Entonces, siempre que ustedes tengan un paciente con deshidratación grave, tienen que pensar en la cabeza gasometría, ¿bien? Porque la gasometría no solo me ayuda a ver el equilibrio ácido-base, de hecho me ayuda a ver el equilibrio electrolítico rápidamente, ¿muy bien? Porque el ionograma puede tardar. Entonces yo así fácilmente puedo pensar y saber, muy bien, yo estoy pensando también en el sodio puede estar provocando que el paciente tenga esto. Y lo que está entrando con el suelo fisiológico, pese a que es sodio, tal vez no le está ayudando a equilibrar rápidamente.
bien, entonces pienso en eso y voy a solicitar por eso los gases arteriales. Muy bien. Que también pueden ser venosos, no hay problema. O sea, la gasometría puede ser tanto de una vena como de una arteria. ¿Cuándo priorizo yo que sea una vena y cuándo voy a priorizar que sea una arteria? Solamente cuando el paciente tiene problemas respiratorios es donde se prioriza la arteria. Muy bien. En cambio, para deshidratación y otras enfermedades infecciosas se utiliza la arterial o la venosa. Sirve cualquiera. Muy bien. Perfecto. Sale tu gasometría. Le pediste la gasometría y la gasometría te viene con un pH de 7,15, un bicarbonato de 18, una PCO de 30. Muy bien. Tiene una PO2, es arterial de, como le estás dando oxígeno, 100%. Muy bien. Esa parte la vamos a analizar después, pero ya tengo un diagnóstico ahí. ¿No ven? ¿Cómo se llama ese diagnóstico? ¿pH de cuánto? 7,15. Bicarbonato de 18, PCO2 de 35. Es una acidosis respiratoria. Acidosis metabólica. Sí. Porque me confundí por así. Muy bien. Eso lo vamos a terminar de ver en la próxima clase, porque también vamos a volver a repasar trastornos ácido-base. Por lo menos, muy bien, es una acidosis metabólica. De todos los trastornos, el más frecuente es la acidosis metabólica. Ese es el que tenemos que conocer. La acidosis respiratoria, la alcalosis metabólica, la alcalosis respiratoria también, pero priorizamos siempre acidosis metabólica. Muy bien. Esa la vamos a ver después. Pero ahora te veo tus electrolitos. Tienes un sodio de 140. Y tienes un sodio de 140. Tienes un potasio de 3,8. Un cloro de 120. ¿Y qué más te mide la gasometría? Nada. Solamente hasta. Si es una gasometría muy buena, hasta hemoglobina también te puede medir. Pero en las más básicas te van a medir sodio, potasio y eso. Muy bien. ¿Tienes tu sodio o tienen su sodio? Su sodio dice 140. ¿Está bajo o está normal? Está normal. Está normal. Entonces, ¿acá qué pasa? ¿Qué tengo que empezar a pensar? ¿Qué tienen que pensar ustedes? Ya tienen que empezar a hacer razonamiento clínico. ¿Qué tengo que pensar? Que el sodio no es la causa de las convulsiones. Entonces ahora tengo que empezar a hacer algo de mi cabeza que se llama diagnóstico diferencial. Tengo que buscar por qué está convulsionando. Y voy a tener que pensar que la causa ya la tenemos. La causa es la deshidratación, pero no es el sodio el que está fallando acá. Puede haber otro elemento que puede también provocar convulsiones. ¿Y cuál es ese? Ese es el diagnóstico diferencial número 1 de la hiponatremia. ¿Cuál es? ¿O qué piensan ustedes? Está convulsionando, pero no tiene hiponatremia. ¿Qué más puede tener? ¿Qué otra cosa puede provocar convulsiones? O problemas neurológicos. ¿Qué haría? Estrés. Estrés. Bueno, yo me preguntaría por ahí epiléptico realmente, ¿no? Yo iba a Y la madre preguntarle a la mamá si no tenía antecedentes de epilepsia. de epilepsia en su familia. Muy bien, y nos dice que no. Que no. Que nunca tuvo una convulsión. Primera vez que lo está viendo, porque ella igual está viendo el momento. Entonces, epilepsia es un diagnóstico descartado. Bien, yo hubiera pensado en la epilepsia antes que el sodio todavía. Lo primero que uno va a pensar es epilepsia. Preguntarle a la mamá. Ajá, ¿es epiléptico su niño? No. Entonces, ahí luego entra el sodio. Muy bien. Pero ¿qué otra cosa también tenemos que pensar en un paciente que está convulsionando? Van a decirme seguramente enfermedades neurológicas.
porque casi todas las enfermedades neurológicas tienen como complicación convulsiones. Y de las que ustedes se acuerdan, una es epilepsia, otras son los traumas. Un traumatismo craneal puede provocar eso, pero no ha tenido el niño un trauma craneal, no se cayó de la cabeza. No tiene una ACV tampoco, porque es de muy corta edad, como para pensar que tenga un accidente cerebral. ¿Qué más puede provocar esta convulsión? Podría ser meningitis, ¿verdad? Pero no tiene rigidez de nuca. Eso yo sí, una convulsión me hace pensar en meningitis, pero entonces si yo estoy pensando en meningitis, tengo que buscar las otras cosas que también producen la meningitis. Y una de las cosas que más produce la meningitis es rigidez de nuca. Muy bien, rigidez de nuca. Y otras pruebas que también yo le pediría, ¿no? Una prueba de Zinsky, de Kerning, vómitos, porque eso tiene un paciente con meningitis. ¿Qué otra cosa puede provocar convulsiones? ¿Podría ser algún tipo de bacteria o de virus? No creo. Una meningitis sería una bacteria, ¿no? Una encefalitis podría ser un virus. Específico. Y a pensar en eso. Seguramente vamos a pensar también en eso todos. Lamentablemente, eso, la única forma de confirmarlo es por medio de estudios de líquido cefalorraquídeo. Ya, vamos a dejar que lo funciones. Vamos a dejar que funcione y todo eso para poder estudiar eso. Voy a considerar que también es una causa. Puede ser una encefalitis. Las encefalitis no vienen con rigidez de nuca, vienen con convulsiones, vienen con problemas de la vía visual, vómitos, pueden tener todos. Pero hay otra que es más aguda todavía que la meningitis, que puede provocar alteración de la conciencia y, como peor de los casos, puede provocar convulsiones. Porque este niño no llegó convulsionando, llegó somnoliento y de ahí convulsión. Entonces yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes, cuando no comen, ¿qué pasa? ¿Qué les produce? Hambre. ¿Pero qué más luego del hambre? Si hacen un ayuno de mucho tiempo, ¿qué sucede en el cuerpo? ¿Qué necesita el cerebro para funcionar? Aparte del sodio. Glucosa. Y cuando uno no come, ¿qué pasa? La glucosa baja. Si yo no como o no estoy tolerando nada por la vía oral, la glucosa baja. Si la glucosa baja, no se produce ¿qué cosa? Energía, ATP. Y esas neuronas, ¿qué van a empezar a hacer? No pueden tener energía, no pueden sintetizar ATP. Entonces, cuando ustedes no comen, aparte de que les da hambre, muchas veces se sienten mareados. Han debido ver que hay personas que no comen en un ayuno más de 12 horas, caen, se desmayan, ¿no ven? Y en el peor de los casos, convulsión, ¿no? Porque la crisis convulsiva se puede dar también por hipoglicemia. Bien, la falta de azúcar al cuerpo puede provocar crisis convulsivas. Bien, ya le estamos dando la explicación de por qué. Porque el azúcar es necesaria para que pueda sintetizarse ATP, la energía. Y si el cerebro no tiene energía, nunca va a poder controlar esas bombas. O sea, yo entiendo que la crisis epiléptica se da ¿por qué? Porque el sodio está ingresando dentro de la célula. Pero ¿quién creen que hace que la puerta se abra? Porque para que ingrese el sodio y salga el potasio, pues no necesitan de que alguien abra la puerta. Sí, siempre. ¿Me entienden, no? El sodio está afuera y el potasio está acá adentro.
Pero para que el potasio salga y el sodio entre, alguien tiene que abrir una puerta. ¿Lo ven? Esas son las bombas transportadoras. ¿Quiénes creen que hacen que se abran esas puertas? El ATP, es el ATP, la energía del ATP. Ese ATP en realidad es el encargado de hacer funcionar a las bombas de transporte, o sea, abre las puertas. Entonces, si está fallando el ATP, es porque no hay glucosa. Si no hay glucosa, entonces este sodio nunca va a poder tampoco, o sea, no está entrando a la célula. ¿Se dan cuenta? No está entrando a la célula. Y si no entra a la célula, tampoco puede salir el potasio. Entonces la célula se queda nuevamente cargada de energía. Y eso puede provocar la convulsión. Muy bien. Pero esto no es por el descenso del sodio. No es porque el sodio baja a expensas de que entra. Sino es porque no está funcionando esas bombas de transporte. Muy bien. Esa es la hipoglicemia. Entonces, el diagnóstico diferencial número 1 de la hiponatremia es la hipoglicemia. Muy bien, es la falta de glucosa. ¿Y este niñito podría haber tenido hipoglicemia o no? Claro que sí, porque ¿qué provoca la diarrea? Pérdida de electrolitos y glucosa. Igual perdemos glucosa por la diarrea. Igual, si el niñito está vomitando y no está comiendo, no está ingresando, ¿qué cosa? Glucosa. Bien. ¿Puedo yo saber si tiene o no tiene glucosa baja rápidamente? ¿Cómo miden la glucosa ustedes? ¿La glucómetro? Hay que utilizar la cinta reactiva del glucómetro. ¿Y cuánto tarda en salir un resultado? Instantáneo, menos de un minuto. En menos de un minuto yo puedo tener el valor aproximado de glucosa en sangre capilar. Muy bien. Entonces, le hicieron esa prueba de glucemia capilar y le salió un resultado de 50. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la causa de la crisis convulsiva? Es la hipoglicemia. Bien. ¿Cuál es el tratamiento de la hipoglicemia? Darle glucosa. ¿Cambiaríamos el suelo fisiológico por dextrosa? No, error. ¿Por qué? No puedo yo quitarle el plan C. Porque recuerden cuál era la finalidad del plan C. Estabilizar qué cosa? La presión arterial. Entonces no voy a retirar a un suero que tiene sodio y le está dando aporte de volumen por uno que no tiene eso. ¿Cómo vamos a corregir entonces la glucosa? Acá vamos a usar las dextrosas, pero en concentraciones más altas y en polvo. Bien, en polvo. Tengo que hacer que el paciente suba el azúcar rápidamente. ¿Por qué? Porque si yo le pongo una dextrosa a 1000 cc al 5%, su azúcar va a tardar en controlarse mucho tiempo. Acá lo que yo tengo que priorizar es recuperarlo al paciente. ¿Qué es lo principal que tengo que hacer? Detener la convulsión. Muy bien. Ya sabemos por qué está convulsionando. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo se tiene que hacer el tratamiento. Que no es difícil. Muy bien, no es difícil. De los dos trastornos. Muy bien. Vamos a empezar con la hiponatremia. Bien. Vamos a volver a este paciente y este paciente tiene un sodio de 120. Muy bien, tiene un sodio de 120 miliequivalentes. Muy bien. Eso es una hiponatremia, si ustedes se acuerdan por la clasificación, es una hiponatremia entre moderada a grave. Muy bien. Pero aparte de eso ya se vuelve completamente grave porque tiene convulsión.
¿Qué es lo más importante en la convulsión? Cortarla rápidamente. Muy bien. Pero si yo no tengo el antecedente de epilepsia, no puedo utilizar tampoco estos fármacos. Bien. Entonces tengo que usar otra forma de cortar la convulsión, pero pensando en estas dos cosas. Muy bien. ¿Cómo voy a tratar la hiponatremia cuando el paciente ya tiene un evento convulsivo? Tengo que darle sodio. Tengo que darle sodio. Entonces acá vamos a recordar la solución fisiológica, que también se llama cloruro de sodio. ¿Ven? ¿Al cuánto por ciento es? ¿Se acuerdan? 0,9. Al 0,9%. Para tratar a esta hiponatremia voy a tener que utilizar una concentración más alta de sodio. Bien. Entonces, ¿cuánto vamos a utilizar? ¿O qué cloruro de sodio vamos a utilizar? Para las hiponatremias se utiliza el cloruro de sodio al 3%. Muy bien, al 3%. Y ya llegan ampollas. Muy bien. ¿Se acuerdan de la hidratación del mantenimiento? Ahí llegaba al 20%, pero eso es muy alto. Y el 20% es muy hipertónica. Por eso vamos a utilizar para las correcciones el cloruro de sodio al 3%. ¿Y cómo vamos a hacer la corrección? Vamos a utilizar el kilo peso del paciente. Muy bien. Y vamos a corregir de 3 a 5 ml por kilo peso. Muy bien. De 3 a 5 ml por kilogramo peso. Bien. ¿Por qué 3 a 5? 3 a 5 ml por kilo peso quieren decir los miliequivalentes que yo voy a subir. Cada 1 ml es un miliequivalente. Si yo le voy a dar 3, entonces estos 120 los voy a llevar a 123. Muy bien. Si le doy 5, lo voy a llevar a 125. No puedo darle más de 5 tampoco. Muy bien. Porque si le doy más de 5, le daría por ejemplo 10, lo voy a llevar a estos 133. Pero el cerebro, con un exceso de sodio, también se puede edematizar. Bien, entonces no vamos a dar por el riesgo de producirle edema cerebral o lisis continua. Bien, entonces 5 es mi margen de seguridad. El paciente va a dejar de convulsionar cuando tenga un sodio mayor a 120. Bien, o sea que con un miliequivalente yo ya podría controlar la convulsión. Bien, pero cuando tiene menos de 120 tengo que hacer que llegue hasta 120. Si tuviera 115 voy a usar 5. Si tuviera menos de 115, 110, tengo que empezar con 5 y ver, respondió, puedo hacer otra corrección con 5 nuevamente. Bien, pero no puedo irme directo a utilizar más de 10 por los riesgos de edema cerebral. Bien. Perfecto. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un paciente que está pesando 15 kilogramos. Bien, 15 kilogramos y tiene un sodio de 122. Muy bien. Pero ya tiene convulsión. Ha tenido convulsión. Muy bien. Entonces, ¿a cuánto vamos a llevar ese sodio? Puedo utilizar la mínima dosis porque es mayor a 120, pero ya tiene convulsión, tengo que corregir. Entonces voy a llevarlo a más 3. Más 3. Para que esto sume ¿cuánto? 125. Entonces multiplicamos 15 por 3. ¿Cuánto sale eso? 45. ¿Segura? 15 por 3. Ajá. 45. Muy bien. Entonces 15 por 3 ml de el cloruro de sodio al 3%. Bien. ¿Eso cuánto me sale?
45 ml. ¿Bien? Entonces, esos 45 ml de ese cloruro de sodio, el 3%, es el que va a hacer que suba su natremia hasta 125 miliequivalentes. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer la indicación? Porque esto tenemos que saberlo indicar. Bien, la indicación va a pasar, o ustedes van a decir al licenciado, me lo va a pasar 45 ml de cloruro de sodio al 3%. Pero la licenciada va a preguntar, ¿esto tiene que entrar, doctora, en qué? ¿1 hora? 2 horas? ¿Cuánto tiempo? Esto entra en bol. ¿Bien? Bol. Endovenoso. ¿Bien? ¿Cuánto es el bolo? El bolo son de 10 a 20 minutos máximo. Bien. O sea, la licenciada va a cargar esa jeringa y tiene que pasarla en bolo rápido. Bien, tiene que hacer que entre esos el máximo 10 a 20 minutos. Muy bien. Y en eso tiene que cortarse la convulsión. Bien, porque eso está entrando directamente a la vena y la vena lo está llevando directamente hasta el cerebro. Bien, entonces el cerebro en menos de 10 minutos ya tiene que parar la convulsión. Entonces con eso freno yo la convulsión. Entonces normalmente van a ver que cuando el paciente se está sacudiendo y están pensando en sodio, porque ya la glicemia salió normal, entonces directamente la corrección la hacen ahí, en una vía alternativa del plan C. Recuerden que para la deshidratación grave el paciente tiene que tener 2 vías. En una vía entra el plan C, la solución fisiológica. En la otra vía es para colocar medicamentos, bajar la fiebre, los antieméticos, los antibióticos. También es para pasar las correcciones. Muy bien, porque yo qué cosas puedo corregir. Puedo corregir sodio, puedo corregir potasio, puedo corregir glucosa, puedo corregir bicarbonato. Todo eso es para corregir en esa otra vía, o para utilizar sangre también si fuera un traumatismo o una hipovolemia por hemorragia. Bien, entonces tiene que ser en bolo de 10 a 20 minutos hasta que pare la convulsión. Tiene que parar la convulsión. Solamente cuando se detenga la convulsión quiere decir entonces que el paciente controló el sodio. Y una vez que controló la convulsión, vamos a esperar 5 minutos y le volvemos a hacer otra prueba de gasometría. Bien, para volver a ver que ese sodio que estaba en 122 haya mejorado a 125. Tal vez puede haber subido más, porque ya el fisiológico le estaba aportando igual un poquito, más lo que nosotros le hemos dado muchas veces llega a ser 130. Entonces con eso se controla. Pero ¿qué pasa si no se dio la convulsión? Sigue convulsionando. De nuevo puedo volver a hacer otra corrección pasados esos 20 o 10 minutos. Nuevamente tengo que volver a pedir el ionograma. Volvemos a pedir ionograma. Sigue saliendo 122. Vuelvo a subir, pero 5. Ya no ha dado 3, sino 5. O podríamos intentar con 4. Puedes intentar con 4 también. Puedes intentar con 4 o con 5. Pero tu límite máximo es 5. Muy bien. Aunque tuviera 105 miliequivalentes de sodio, ustedes saben que para que yo llegue a dejar de convulsionar tendría que ser mínimamente 120. Igual tengo que empezar con 5. O sea, llevarlo hasta 110. Muy bien. Pero nunca van a haber sodios menores de 110. Muy bien, porque menos de 110 generalmente el paciente ya está en coma. Ya está en coma y es muy difícil. Ahí ya se hacen otras correcciones. Pero un niñito deshidratado, que es lo más frecuente ver esto, va a llegar con sodios de 121, 120, hasta 118, que esos son los más frecuentes.
Y ahí es suficiente una corrección a 3 ml y lo sacan al paciente, o hasta 5. Muy bien. Claro, lo del sodio no es muy difícil, No. si se dan cuenta. Solo es recordar 3 a 5 ml, pero de esa concentración. Doutor, quando eu sei que é para poner 3 ou 5 ml? Si tuvieras, vamos a empezar siempre con 3. Sí. Si tuvieras, por ejemplo, un sodio de 117 o 115, puedes llevarlo hasta 118. Si tuvieras 117, lo puedes llevar hasta 120. Eso no es muy variable, me voy a que vos, depende mucho de la conducta que vos quieras tomar. Muchos prefieren siempre empezar con lo más bajo para tampoco provocar los efectos adversos. Entonces mi recomendación, lo que hacemos siempre nosotros es utilizar 3 y con 3 responde. Pero si no responde, la segunda ya hacemos a 5 directamente y con esa tienen que responder. Si no responde con esa, ya tenemos que UTI y hacerle flujo continuo de sodio. Bien. Claro, entonces lo del sodio, vamos a hacer ahora glucosa. Ven que la glucosa es un poquito más difícil, pero no tampoco imposible. No dejé por aquí por aquí. Ahí en el cajón. Ahí se puede estar. No, el borrador. Ese. Y doctor, entonces, espero que pase la convulsión. Si no pasa, volvemos a aumentar, ¿no es cierto? Primero el ionograma de control, Ah, ya, primero. que es la gasometría. O sea, nosotros, digamos, llegó, Ajá. convulsionó, le calculamos a 13 ml el sodio, le pasamos en 5 minutos, máximo 10, y el niñito no deja de convulsionar, sigue convulsionando. Entonces, ¿qué hacemos ahí? De nuevo, pinchar, gasometría, resultados, y si sigue saliendo bajo, entonces vuelvo a corregir Pero 5. con 5. Con 5. Bien. Entre aumento y aumento siempre la gasometría. Siempre la gasometría. Si para o no deja de funcionar, la gasometría entra. Porque la gasometría, si sigue convulsionando, me va a decir que no subió nada. Pero si deja de convulsionar, igual le tengo que hacer la gasometría para ver hasta cuánto ha subido. Porque si ya subió a 135, 140, muy bien, perfecto. Por ahí también subió a 160, ya hizo una hipernatremia. Claro. Ahí ya tengo que cortar completamente el sodio y más bien en el mantenimiento bajaré esos 30 a 20 cc. Bien, pero la gasometría es mi forma de controlar. El ionograma debería ser el estudio de elección. Pero todo. Lo malo del ionograma es que tarda. El ionograma sí me sirve para los pacientes internados. No veo los que ya están tiempo, ahí sí, para hacerle un control exacto el ionograma. Pero lo bueno de la gasometría es que incorpora los electrolitos y los incorpora pensando en estas emergencias, donde tengo que yo tener resultados rápidos. Bien. Ahora vamos a hacer el otro, la hipoglicemia. La hipoglicemia es que si el sodio le venía normal, Jean-Pierre, ¿qué va a decir? Probablemente esto es glucosa. Tenemos que hacer una corrección de glucosa. Por si acaso, esto en los adultos utilizan el cloruro de sodio 3%, pero ellos no dosifican por... No, ellos hacen lo mismo. Ellos hacen lo mismo. Igual hacen 3 a 5, porque acá no es en realidad el kilopeso. En realidad acá lo que se está subiendo es los puntos del ionograma. Entonces siempre tiene que ser por el kilopeso, sea adulto o sea niño. Bien, entonces esto es lo mismo para los adultos. Bien. Yo me estaba confundiendo con el plan C. Los adultos en el plan C, ellos no utilizan el plan C. Un deshidratado adulto lo que hace es el peso lo multiplican por 20 y pasa en media hora. Si no respondió, otra vez multiplican por 20 y eso pasa en otra media hora o una hora. Si no responde, hacen 3 cargas, dicen, o fases de 20 ml por kilo. Así es en el adulto. Y en los pediátricos también utilizamos eso, por si acaso. El plan C, yo les decía, es una buena forma de hidratar, pero actualmente se está utilizando 20 ml por kilo, igual en los niños. Bien. Entonces vamos a hacer ahora la glucosa.
esta parte de los electrolitos no es muy bonita, seguro. Pero es importante conocerla. La persona que maneja medio interno sabe medicina. ¿Muy bien? Si nosotros sabemos manejar medio interno, no va a decir que somos nefrólogos, ni internistas, ni tampoco pediatras. Pero la persona que sabe manejar bien el medio interno sabe medicina. Entonces, tienen que leerlo. Todo el tiempo estudien medio interno. Y el medio interno es sodio, potasio, glucosa. Y también entra el equilibrio ácido-base. ¿Entienden bien eso? Fácil. Medicina es fácil. Muy bien. Entonces, a menos que quieran ser cirujanos. ¿Quieren ser cirujanos? Clínicos. No, yo sí quiero ser Cirujano. Sí. Mucho más todavía un cirujano. Sí. Esto es lo malo, los cirujanos obvian esta parte, pero en realidad ellos deberían manejarla igual que los clínicos. Ya van a ver en el internado que los cirujanos obvian esta parte y dependen de los clínicos para poderse corregir ellos solos. Cuando ellos podrían hacerlo fácilmente. Claro. Y vos ves un libro de cirugía y los cirujanos deberían formarse sabiendo esto. Porque los libros de cirugía, la primera parte es medio interno, líquidos, todo eso. Ellos se van directo a la parte de maniobra, procedimiento. Pero no utilizan esto que ellos tienen que saber manejar. Pero pues, eso ya depende de cada uno. Una recomendación es traten siempre de leer medio interno. Es feo, entiendo. Pero una vez que uno lo lee tantas veces, cada vez le va entendiendo mejor. Y luego ya es fácil de comprender. Bien. Miren, ustedes ya solamente sabiendo un poquito más del sodio, han podido entender en realidad cómo pasa la epilepsia. Y así son la mayoría de las enfermedades neurológicas. Ahora, si hablaríamos más del sodio, entenderíamos hipertensión arterial, entenderíamos otras funciones que tiene el sodio. Si nos ponemos a hablar de potasio, peristaltismo, entra contracción cardíaca, todo es relacionado al potasio. Muy bien. Glucosa. Muy bien. Para la glucosa, lo que necesitamos darle al paciente como tal es glucosa, o sea, tenemos que darle azúcar. Y le vamos a dar el azúcar por medio de unas soluciones que se llaman dextrosas. Bien, dextrosas. Pero el problema de las dextrosas es que no podemos darle como en el mantenimiento. Bien, porque te acuerdas en el mantenimiento nosotros lo hacíamos para todo el día, o sea, entraban 40 ml por hora, muy poquito. Acá vamos a hacer de la misma forma que con el sodio. No me refiero a la dosis, sino a que esto tiene que entrar en bol, también tiene que entrar rápido, en máximo 10 hasta 20 minutos. Muy bien, pero vamos a usar las mismas soluciones dextrosas. Bien, acá no importa la que tengamos, puedes utilizar al 5%, puedes usar al 10%, puedes usar al 50%, puede ser cualquiera. En el mantenimiento era distinto, porque en el mantenimiento hemos dicho neonatos al 10%, pediátricos al 5% y los adultos utilizan al 2.5%. Y los diabéticos independientes de eso. Pero acá esto tiene que quedar claro, no es para el mantenimiento, esto es una corrección para controlar la convulsión. Muy bien. Perfecto, tengo una glucosa que está de valor 40, hipoglicemia crítica y el paciente ya está manifestando lo peor de la hipoglicemia, que es convulsiones. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar la corrección con dextrosa. Entonces, acá sí hay una dosis. Bien, vamos a usar una dosis. Y la dosis, igual van a tener ustedes de dos formas de hacer. Vamos a empezar siempre con 0.5 gramos y puedo llevarlo esto máximo hasta 1 gramo por kilo peso. Bien. Perfecto. Ahora, ¿cómo voy a hacer esto? Vamos a multiplicar por el kilopeso. Vamos a poner un ejemplo que tenemos un paciente mismo. ¿Un peso de cuánto era?
De 15 kilogramos. Y tiene una glicemia de 40. Bien, si está muy bajo esto, lo vamos a para que usted entienda mejor. Si tuviera un valor de 70 hasta 40, puedo usar 0.5. Pero si es menor o igual a 40, ya voy a preferir utilizar un gramo. Bien, me voy por el más alto. Bien, porque está muy bajita esa glucosa. Un paciente ya puede convulsionar con 70, ya puede tener convulsión con 70, pero ya con menos de 70 es más marcado. Con menos de 40 ya es bastante marcada la convulsión. Muy bien. Entonces multiplicamos 15 kilos por 1 gramo. ¿Cuánto sale eso? 15 gramos, ¿no ven? ¿O cuánto le sale a ustedes? Sí, 15 gramos. Hasta ahí no parece muy difícil. La respuesta sería: necesita 15 gramos de glucosa. De glucosa. Muy bien. Pero el problema es que yo tengo estas dextrosas. Entonces, ¿qué será ese por ciento? Ese por ciento habían sido gramos de glucosa en 100 ml. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? La dextrosa al 10% en realidad es, ese 10% es igual a 10 gramos en 100 ml. Bien, 10 gramos de glucosa. Eso quiere decir el 10%. Entonces, doctor, en ese caso, o sea, como yo estoy en el 40, en la línea de 40 ya uso un gramo, ¿no es cierto? 10% son 10 gramos en 100 ml. 5% serían 5 gramos en 100 ml. ¿Y el 50% cuánto sería? 50 gramos en 100 ml. Bien. Entonces vamos a simular que estamos acá y acá yo tengo la opción de poder tener esta, la del 50%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una regla de 3. Muy bien. Yo sé que con esa concentración de dextrosa al 50% le estoy dando ¿cuánto? 50 gramos en 100 ml. ¿Lo ven? ¿Cuánto necesita mi paciente? 15 gramos. Entonces, X y hago regla de 3. Multiplico esto por 100 y lo divido entre 50. ¿Cuánto sale eso? 30. 30. Muy bien. Entonces, 30 ml. Pero de la dextrosa al 50 por 100. Bien, ¿entendido? Sí. Entonces, ¿cómo tengo que hacer la indicación? Pasar 30 ml de dextrosa al 50% en bolo endovenoso, máximo 20 minutos hasta que pare la convulsión. O sea, la indicación es lo mismo que la del sodio, que viene lo mismo, pero la única diferencia acá es que estoy poniendo ¿qué cosa? Dextrosa. Muy bien. Entonces, igual, la licenciada, ¿qué es lo que tiene que hacer? La dextrosa al 50% llega en ampollas de 100 ml. Entonces ella lo que hace es cargar de esos 100 ml solo 30. Y esos 30 tiene que pasarlos en un bolo que máximo tiene que durar hasta 20 minutos. O sea, tiene que hacerlo que entre en 3, 4, 5 minutos máximo. Bolo es disparar rápido. Pero tampoco ellas pueden hacerlo así. No, sí. Lo hacen así, pero ya está entrando en bolo rápido. Muy bien. Entonces, hasta eso el paciente tiene que dejar de sacudirse. Cuando termina de pasar, el paciente tranquiliza. Bien. Y ahí que deja de pasar en esos 10 o 5 minutos o 20 máximo,
Entonces, ahí yo tengo que, ¿qué cosa? Volverle a pedir, ¿qué cosa? Glicemia capilar. De nuevo tenemos que pincharlo, porque es la única forma que sepa que subió o no subió la glucosa. Entonces le volvemos a pinchar el dedito para ver la glicemia capilar y si ahora está en 100, ¿qué pasó? Mejoró, muy bien mejoró. Acá sí no hay un margen de cuánto puede subir. Muy bien, no es que 3, ¿no te acuerdas del sodio? 3 a 5 es subirle en teoría eso. Con el gramo, honestamente vamos a sacarlo de esos 40, pero no hay un margen de decir va a llegar hasta 60, 70 o 100. Muy bien, sube. Por eso hay que hacerle nuevamente el control de glicemia capilar. Bien, ¿claro entonces esto? Sí. ¿Seguro? Es fácil, solamente tengo que acordarme de las concentraciones. Una consulta. ¿Se usa un gramo menor que 40? Siempre voy a tratar de usar un gramo cuando es menor a 40. Si es 60 hasta 40, entonces puedes usar 0,5 gramos. Muy bien. Ahora, si el paciente tuviera un valor de 60, pero no está convulsionando, entonces la opción de hacerle la corrección, más que todo se limita a las convulsiones. Si no está convulsionando, pero tiene hipoglicemia, entonces no podrías hacerle la corrección a 0,5. Podrías hacer, eso es criterio tuyo. Como también ya le podrías tratar de incorporar glucosa por vía oral. Le dices, tráigale algo con alta azúcar y eso que tome va a hacer que suba la glucosa. Muy bien. Entonces, para terminar, ustedes me van a hacer ahora una indicación en su cuaderno. Muy bien, me van a hacer de los dos, sodio y glucosa. Muy bien. Yo les voy a dar al paciente que está el cursor pidiendo las dos cosas para nuestra mala suerte, porque así pueden ir. Con hiponatremia y con hipoglicemia. Muy bien. Entonces tienen un paciente que tiene 6 años. Muy bien. Un paciente de 6 años que está pesando 18 kilogramos. Muy bien. Para 6 años debería estar Solo pesando. está pasando más. No. Debería estar pesando, sí, un paciente de 6 años que está pesando actualmente 18 kilos. Como dice Jean-Pierre, debería estar pesando 21. Ese debería ser su peso ideal, pero tiene pérdida de peso. Muy bien. Tiene una diarrea aguda bastante grave. Muy bien, bastante grave. Llegó hipotenso. Llegó con una clínica de una deshidratación grave también y tiene una pérdida mayor al 10%. Entonces es una deshidratación grave. Está pasando por una de sus venas, el plan C, que ustedes ya calcularon para 1 hora. Y durante los primeros 20 minutos del plan C, el paciente empezó a tener crisis convulsivas. Y empezó a convulsionar. Ahí ustedes decidieron pedirle una gasometría y al mismo tiempo le pidieron una glicemia capilar. La gasometría les viene con los valores de un pH de 7.10, tiene un bicarbonato de 12, tiene una PCO2 de 60 y tiene un sodio de 116. Bien, tiene un sodio de 116 y tiene una glucosa capilar de 40. Muy bien. Entonces, ustedes ahora tienen que hacer las correcciones. Bien, porque ya se está tratando el plan C. Ahora tienen que corregir sodio y tienen que corregir glucosa. Y justo en su farmacia, porque ya fueron a ver en la farmacia qué es lo que tenemos, tienen cloruro de sodio al 3%. También tienen cloruro de sodio al 3%. Y solamente tienen dextrosa al 5%. Bien, no hay más. No hay al 10, no hay al 50, no hay otro. Así que con esa dextrosa tienen que hacer la corrección. Muy bien. ¿Empieza? Practiquen, que así va a ser el segundo parcial.
¿Qué tal? ¿Ya hicieron? Se están muriendo sus pacientes. Bueno, así lo van a anotar en la lista. Mucho calor estos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cuánto te salió el sodio? ¿A cuánto decidiste subir? Empecé de 3. Ya, tenía un valor de 116. Para llevarlo hasta 120 podías empezar con 3, 119 está muy próximo, o 4 también, ¿no? O 4, claro. Muy bien. De todos modos está bien con 3. ¿Cuánto te sale con 3? 54 ml de cloruro de sodio, el 3%. Que tienen que pasar endovenoso en cuánto? Máximo 20 minutos. Con control de gasometría apenas termine la convulsión para ver si mantenemos o si discontinuamos. ¿Verdad? Y la glucosa. Tienen glucosa al 5%. Para empezar, ¿con cuánto van a utilizar? ¿1 gramo o 0,5? 1 gramo, porque ya es 40. Tiene 18, serían 18 gramos. Entonces, esos 18 gramos tengo que hacer una conversión en una regla de 3, porque solo tengo el 5%. 5 gramos en 100 ml. Sería 360 ml. Muy bien. Serían 360 ml que tienen que pasar en cuánto tiempo. En máximo 20 minutos. Igual en bolo, con control de glicemia, CAPI. Muy bien. Eso. Y con eso ya le corregimos al paciente. Con eso ya corregimos la glucosa y con eso ya corregimos el sodio. Y en teoría se controló la presión, la convulsión. Bien, entonces en adultos es lo mismo. Bien, en adultos